Comenzaremos a estudiar el tema de las pinzas. ¿Qué son las pinzas? Pero antes de comenzar a entrar de lleno ya en la explicación, voy a intentar explicar primero los diferentes tipos de construcciones que se dan dentro del textil, dentro de la tela. En este ejemplo que nos encontramos aquí, encontramos esta configuración que se conoce como tejido tafetán 1-1. Estos serían los hilos de urdimbre, ya los que van longitudinalmente, y son los hilos individuales que presentan siempre alta resistencia. Y estos serían los hilos transversales, que normalmente es un mismo hilo que va y viene para construir este tejido tafetán 1-1. Ustedes lo pueden imaginar fácilmente con los tejidos del lienzo, el liencillo y todo ese tipo de tejidos que ustedes al acercar una lupa van a encontrar este tipo de estructuras. Este es un tipo de estructura que, si ven, es homogéneo tanto para un hilo que sube y uno que baja. En esta otra estructura encontramos con una construcción llamada sarga. En esta sarga hay una sarga que se pronuncia hacia la derecha. Puede ser que esta sarga también sea hacia la izquierda. Se construye pasando dos hilos de urdimbre por encima, uno por debajo, dos por encima, uno por debajo. Y en horizontal va subiendo de tal manera que se produce este punto. Esto lo que crea son unos puntos de contracción, pero a diferencia del tejido tafetán, la sarga no tiene una tracción homogénea. Es decir, la tracción aquí es en diagonal. La tracción en vertical se pierde un poco, la horizontal se pierde un poco y él es más resistente en diagonal. Esta es la razón fundamental para que los blue jeans se adapten a la forma del cuerpo de la mujer o del cuerpo del individuo que los esté portando. Porque este tejido, al ser su construcción, hace que los puntos fuertes sean en diagonal. El tejido se va amoldando al cuerpo de la mujer o de quien lo está utilizando. Pasamos entonces a lo que son las pinzas. Las pinzas es una sustracción que se hace a un plano bidimensional para intentar hacer con esta sustracción la generación o la creación de un elemento tridimensional. En esta estructura que vemos aquí representamos la urdimbre como el hilo longitudinal y la trama como el hilo transversal. Señalizamos esta diagonal que no es ningún hilo, sino son los puntos de tracción, que es lo que en este diagrama representaría la sarga. En este momento realizamos un corte que llegó hasta el centro de este plano. Este es un corte que le hicimos una reducción a este plano bidimensional. ¿Con qué intención? Con que cuando yo cierre este plano bidimensional me comience a generar inmediatamente una tridimensionalidad. En este momento podemos apreciar cómo se comienza a generar la tridimensionalidad, es decir, un abultamiento, generando así el volumen que queramos. Pero yo quiero que pongan mucha atención en la construcción, sobre todo del hilo de urdimbre. Este es el hilo de urdimbre. Imaginemos que este es un esquema en donde estamos haciendo un corpiño y que esta es la parte del busto, por ejemplo. En este caso, todo el corpiño se tiene que ubicar dentro de la tela al hilo de la tela, es decir, hacia la urdimbre, que esta, la parte longitudinal, sea la parte de más alta tensión, es decir, que sea muy fuerte. Por eso las prendas deben tener una ubicación dentro del textil para poder, como el pantalón también se los explicaba, ubicar el hilo de urdimbre. Lo otro es, esta pinza que se generó aquí, esta sustracción que se generó aquí, ¿yo puedo trasladarla a otro punto? Aparentemente sí. Vamos a realizar y vamos a quitar este corte y vamos a realizar otro corte en otro lado para que ustedes vean lo que ocurre nuevamente si yo traspaso esta pinza a otro lado del molde. En este caso, lo que hicimos fue que volvimos a cortar en este sitio el volumen que se nos había generado al unir la sustracción de esta pinza. Nos volvió a crear este espacio en blanco. De esta manera, aparentemente, yo podría trasladar esta pinza al punto donde yo quisiera dentro de mi molde para poder solucionar la moda o el estilo que yo quiera. Pero para concluir, en el día de hoy les hago la siguiente pregunta. ¿El traslado de esta pinza a cualquiera de los puntos daría una situación igual en la prenda? Es decir, la prenda se comportaría exactamente igual si yo coloco la pinza en este costado del busto, por ejemplo, o si lo hago en la parte de arriba donde está el hombro, o si la hago en la sisa, o si la hago al centro por donde está
el centro frente del molde. ¿Se comportaría igual este corpiño si yo traslado la pinza a cualquier lado? Y esa es la pregunta que para los próximos videos vamos a ir respondiendo. ¿Se puede mover o se pueden trasladar las pinzas donde sea? Fue la pregunta que quedó en el video anterior. En este diagrama que tenemos aquí, tenemos que este es el molde del frente de un corpiño, de un cuarto. Corresponde a un cuarto de un corpiño. Y esta sería la parte frontal. Tenemos aquí el escote de la parte frontal. Sisa. Aquí tenemos la zona del pezón o busto y normalmente tenemos dos pinzas, una en el costado con el cual se resuelve en muchos sistemas de patronaje, se resuelve la diferencia que hay entre el molde delantero y el molde trasero, y una pinza en la línea de cintura que llega hasta el busto que también resuelve pues la diferencia de volumen que hay en la zona del busto y en la zona de la cintura. Si yo resuelvo, como podríamos apreciar, si yo resolviese quitar alguna de estas dos pinzas y dejar una sola, yo simplemente podría cerrar esta pinza aquí y automáticamente tengo que buscar una abertura para que esta que está aquí se abra. Entonces, al cerrar yo esta pinza, porque no quiero que exista dentro del vestido que estoy haciendo, no quiero que exista ninguna pinza de costado, simplemente la junto, la suprimo, la cierro y automáticamente esta pinza que está aquí en la cintura se ampliaría, porque esta pieza que está acá se correría hasta acá, hasta el punto donde yo la voy a subir después que la cierre, y la pinza de la cintura se agrandaría. Se agrandaría esta pinza de la cintura. Entonces la pinza de la cintura se agrandaría, dejándonos un molde sin pinza en el costado y con una pinza mucho más prominente en la zona de la cintura. De igual manera, si yo quisiera cerrar esta pinza y trasladarla a otro punto, también ocurriría lo mismo, porque yo puedo generar una pinza hasta el hombro, cierro esta que está en la cintura y esta del hombro se vendría junto con la sisa y todo hacia acá. ¿Hacia dónde va la pregunta? La pregunta va a que ustedes analicen realmente qué ocurre con el hilo, con la urdimbre en los diferentes pedazos que nos van quedando. La construcción inicial nos dice de que el hilo de urdimbre debe venir por aquí, que es el hilo de mayor tensión. El molde debe construirse ubicándolo en esta manera. De aquí esta simbología nos dice de que esta pieza es doble y que este es el hilo de la pieza. El hilo de la pieza se debe colocar siempre de esta manera, a menos que no se quiera otra cosa. Por ejemplo, si yo también puedo intentar hacer una blusa de mujer en donde este molde lleve el hilo de forma diagonal, es decir, lo ubico inclinado, tratando de producir mayor fluidez en el textil y menos rigidez, porque el textil aquí va a tener tres circunstancias. Uno, la rigidez contemplada de la urdimbre, la parte de la trama, que normalmente casi siempre tiende a elongar un poco hacia el lado donde es. La urdimbre casi nunca elonga, a menos que la tela haya sido construida de forma inversa, que también lo he visto últimamente. Y la diagonal. Las diagonales que no son hilos que vienen en diagonal, porque no existen esos hilos diagonales, sino la diagonal es la construcción esa que vimos cuando explicamos lo que es la sarga. Entonces, en este punto analizamos que toda esta área de aquí, todo este pedazo, quedaría en la urdimbre, pero aquí el hilo ya no está en la urdimbre. Esta parte de aquí no está en la urdimbre, porque cuando yo vaya a cortar estos dos pedazos, tengo que colocar aquí, este sería uno y este sería el otro. Aquí coloco una escuadra que me muestre por dónde viene el hilo de urdimbre en este segundo pedazo. Si yo trasladase esta pinza a otro sitio, de igual manera los hilos o el comportamiento de la prenda va a variar. Por ejemplo, yo intentase hacer lo siguiente: no quiero una pinza en la cintura, la quiero al costado, o la quiero en la sisa, por ejemplo, o la quiero trasladar a la parte de acá arriba, o quiero dos pinzas. Entonces genero una pinza aquí y genero
una pinza aquí, vamos a suponer. Entonces esta parte se nos viene así, complementa la parte del hombro y entonces esta sisa cambia de posición. Pero también cambia de posición los hilos. También este hilo sigue manteniendo la urdimbre y esta pieza sigue manteniendo la urdimbre en este punto. En la medida en que yo haga divisiones, cada una de estas divisiones o de estas pinzas van generando situaciones diferentes y comportamientos diferentes por el hilo o por la construcción del tejido en cada uno de esos sitios. De tal manera que las pinzas, aunque bien sí se pueden trasladar a cualquier sitio de los 360 grados que tiene la circunferencia, habría que analizar cómo es el comportamiento de la urdimbre en esos puntos, porque si la urdimbre se encuentra en ciertos puntos en donde el volumen es bastante prominente, el comportamiento de la fibra en ese sitio no es el más conveniente.